Hola a todas, ¿cómo están? Esto es Ana Maya Rosario, yo soy Alejandra y en el video tutorial de hoy vamos a terminar nuestra manta Grannis, la que hicimos la semana pasada con los cuadraditos. Hoy vamos a hacer la carita y los brazos de nuestro mono. Así que si querés terminar tu proyecto, quédate que enseguida arrancamos. Bueno, para esta segunda parte lo que vamos a necesitar es el color beige, el color tostado para poder hacer los detalles de la carita, los ojos de seguridad que son número 12, la aguja que sí vamos a utilizar una aguja número 3 para poder hacer la cabeza y los bracitos, vellón para el relleno y dentro de las herramientas lo que siempre necesitamos, ¿no? Cuenta vueltas, marcador de puntos y una tijerita. Así que sin más vueltas empezamos. Bueno, vamos a empezar entonces la cabeza de este monito loco. Vamos a empezar por el hocico y empezamos así. Vamos a hacer 10 cadenas más una para subir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y una más para subir. En la segunda cadenita desde el gancho vamos a hacer un aumento y marcamos el primer punto. Ahora vamos a hacer 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá vamos a hacer 2 aumentos. Hacemos el primero. Me he trabado el hilo. Hacemos el segundo. Y ahora pegamos la vuelta. Y vamos a hacer 8 puntos también en la base de las cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un aumento. Y nos van a quedar 24 puntos. Cerramos y hacemos el primer punto, digamos, de la vuelta que sigue. 1. Ahí. Y vamos a marcar. Esta ya sería la vuelta 3 si contamos como primera vuelta las 10 cadenitas. Bien. Ahí hacemos un punto. Un aumento. Ahora vamos a hacer 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá en el borde vamos a hacer un punto más, un aumento, un punto, un aumento y pegamos la vuelta. Hacemos 9 puntos, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y un aumento. Bien, vamos a tener 28 puntos. Empezamos la vuelta siguiente. Hago el primer punto, lo marco. Vamos a hacer la vuelta número 4, 2 puntos. El primero ya lo tengo. Hago el segundo. Un aumento. 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y acá hacemos la secuencia de 2 puntos, un aumento, 2 puntos, un aumento, ahora volvemos con 10 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y un aumento. Ahí y ahí. Y terminamos la vuelta con 32 puntos. Empezamos la vuelta número 5. Hacemos el primer punto, marcamos. Vamos a hacer 1, 2, 3 puntos, un aumento, 8 puntos, 1, 2, 3, 4. Terminamos los 8 puntos y ahora hacemos 3 puntos más, 1, 2, 3 y acá hacemos el aumento y hacemos otra vez 1, 2, 3 y un aumento. Y ahora volvemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y el aumento. Bien, y así se nos va formando el hocico, nos quedan 36 puntos. La vuelta número 6 vamos a hacer 4 puntos, un aumento, 8 puntos nuevamente, 8 puntos nuevamente y ahora hacemos 4 puntos más, 1,
2, 3, 4 y un aumento. 4 puntos nuevamente. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Bien, volvemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y un aumento. Bien, y nos van a quedar 40 puntos totales. Ahora vamos a hacer la vuelta 7 y la vuelta 8, donde vamos a hacer 40 puntos, sin aumentos ni disminuciones. 40 puntos total. Bueno, acá ya estamos para hacer la vuelta 9. Hacemos un punto, 2, 3, 4 puntos. Acá vamos a hacer un aumento, un punto, un aumento, un punto, y así lo vamos a repetir 6 veces en total. Entonces tenemos 1, 2, el tercer aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto. A ver, ¿cuántas veces lo hicimos? 1, 2, 3, 4, 5. Falta una vez más. Un aumento más. Y está. Entonces hacemos un aumento, un punto, 6 veces. Entonces, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Bien? Y después terminamos de tejer todos los puntos que nos quedan, que son en 24. En total, damos toda la vuelta sin aumentos ni disminuciones. Tejemos así hasta el final. Ahora, la vuelta número 10, vamos a tejer, nos habían quedado 46 puntos, bueno, los vamos a tejer derechitos, digamos, sin aumentos ni disminuciones. Bien, 46 puntos en total. Ahora vamos a hacer la vuelta 11, donde vamos a hacer 4 puntos. Y vamos a empezar una secuencia de 2 puntos, un aumento, que lo vamos a hacer 6 veces. Entonces, 1, 2, un aumento, otra vez, 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 1, 2, un aumento, y ahí me fijo cuántos hice. Un aumento, 2, 3, 4, 5, me falta una secuencia. Hago 1, 2, un aumento.
Entonces ahí lo hice por 6 veces. Y ahora sigo tejiendo hasta el final, sin aumentos ni disminuciones, toda la vuelta. Ahora nos habían quedado 52. Bueno, vamos a hacer los 52 puntos, sin aumentos ni disminuciones, todo derechito. Bueno, acá estoy terminando esta vuelta 12 con 52 puntos y el último punto vamos allá a hacer el cambio de color, así que no lo cierro, tomo el nuevo color, paso por dentro de las 2 hebras y ahí sí ya cierro el punto. Bien, y voy tomando las 2 hebritas por atrás para asegurarlas y de paso que se vayan perdiendo. Acá vamos a hacer otra vez 52 puntos, sin aumentos ni disminuciones, pero ya en el color tostado, que es el color del casco. Bien, entonces vamos tejiendo así y hacemos los 52 puntos sin aumentos ni disminuciones. Bien, acá estoy en el último punto de la vuelta 13 con 52 puntos. Y ahora lo que vamos a hacer en la vuelta número 14, vamos a hacer los 52 puntos, pero tomando solo la hebra trasera del punto. Ahí. Lo marcamos. Y vamos a hacer toda la vuelta tejiendo solo la hebra trasera. Ahí. Bien. Ahí. Ahí. Por toda la vuelta, solo la hebra trasera. Y ahora vamos a hacer, ya terminamos toda la vuelta, vamos a hacer tomando ya el punto completo. Vamos a tejer de la vuelta 15, que es esta que vamos a empezar ahora, hasta la vuelta 24 con 52 puntos totales. Bien, sin aumentos ni disminuciones, y lo hacemos de la 15 a la 24. Cuando los tenga, vuelvo. Bueno, acá ya estamos, terminamos la vuelta 24 y pusimos los ojos. Los ojos los van a poner entre la vuelta 8 y 9, contando, acuérdense que las cadenas de inicio yo las cuento como una vuelta, entonces sería las cadenas de inicio 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entre la 8 y la 9 con 7 puntos de separación. Dijimos que íbamos a usar ojos número 12. Entonces, los colocamos, yo ya les puse las trabas, ya los quemé la punta. Acuérdense que yo siempre cuando es para mí, más para bebés todavía, lo aseguro más. Los ojos de seguridad no se salen, pero siempre me quedo más tranquila si les quemo la punta por atrás. Eso hace que ya sean indestructibles. Vamos a comenzar a rellenar, así trabajamos tranquilos, un poco la punta, lo que sería la trompa de este osito, de este monito, perdón, como para empezar a darle forma a la carita. Rellenamos un poco y ahora le vamos a bordar. Antes de seguir rellenando, le vamos a bordar la luz de los ojitos y vamos a darle una expresividad a esta carita. Vamos a tomar una hebra blanca de hilo y de la mitad del ojo para abajo vamos a salir. Ay, ven, me traje vellón. Esto puede pasar, por eso siempre digo, bueno, bordemos antes de rellenar, porque si no pasa esto. Ahí está. Nos venimos para abajo. Bien, ahí. Ahí. Y voy a sacar un poco el relleno, porque me está molestando demasiado. Ahí está. Yo después siempre con unas gotitas de silicona le pego acá para asegurarme de que ese hilo blanco no se mueva. Bien, porque esto tiene que quedar, digamos, por abajo del ojo como una luz. Así.
no tiene que sobresalir mucho porque si no queda mal. Entonces, como una luz, ahí yo le voy a hacer un nudito por adentro, porque no me voy a llevar la misma hebra al otro ojo, porque si no puede tirar y me deforma la cara. Entonces, ahí ya bordé el primero. Ahora voy a hacer lo mismo con el segundo. Y ahora vamos a tomar hilo negro de bordar, ahora sí de bordar, a diferencia de la mantita. Y vamos a entrar por 2 puntos por fuera del ojo, a la altura donde termina el ojo. Vamos a bordar las pestañitas. Entonces salgo por ahí. Ay, se me salió el nudito, hice un nudo muy finito. Salimos por ahí. Me vengo por acá, a donde está el ojo. Hasta donde termina el ojo. Entro por ahí. Y le voy a hacer unas pestañitas. Entonces vuelvo una fila por arriba de donde salí y un punto por adentro de donde empecé. Ahí. Me meto por acá abajo. Ahí. Y ahora un puntito por afuera. A la misma altura. Y me meto otra vez. ¡Oh! Se me sale la aguja. Hoy estoy complicada. Ahí vamos. Me meto ahí, a donde había terminado. Y saco por atrás. ¿Ven? Entonces ahí ya le hice unas pestañitas. Me voy arriba con el mismo hilo y le hago una ceja siguiendo la línea del tejido de 1 o 2 puntitos. Eso como ustedes gusten. Y ahí terminé el primer ojo. Le hago un nudito por atrás y corto el hilo para irme a trabajar al otro ojo. Engancho siempre alguna hebra en el tejido para hacer el nudito, para asegurarme de que esto después con el uso no se va a salir. Y repito lo mismo del otro lado. Bueno, ya está entonces terminada la carita, bien rellenada. Rellenen bien los bordes para que no se deforme y le dé bien forma a la trompa. Entonces, ahora lo que vamos a hacer en la vuelta 25, vamos a ir empezando a cerrar. Las disminuciones son bastante seguiditas. Vamos a hacer 2 puntos y una disminución por toda la vuelta. Y al final nos van a quedar 3 puntos solitos que los vamos a tejer, digamos, sin aumentos ni nada, sin disminuciones ni nada. Entonces hacemos 1, 2 y una disminución. Y repetimos así. 1, 2, una disminución. Y así por toda la vuelta y en los últimos hacen 3 puntos. Bueno, 2 puntos, una disminución. Hasta el final nos van a quedar 39 puntos. Bien, ahora vamos a hacer un punto y una disminución. Un punto y una disminución. Y así por toda la vuelta.
Bueno, sigan rellenando bien para que les vaya quedando bien la formita. Tenemos 26 puntos. Ahora vamos a hacer la vuelta 27, donde vamos a hacer otra vez un punto, una disminución. Un punto, una disminución. Y así por toda la vuelta, donde nos van a quedar 18 puntos. Ahora vamos a hacer un punto, una disminución otra vez. Un punto. Una disminución. Vayan apretando. Un punto. Una disminución. Y así por toda la vuelta, que les va a quedar 12 puntos. Bueno, y acá que nos quedaban 12 puntos, ahora vamos a hacer 6 disminuciones. Y ya se termina prácticamente de cerrar el orificio. Las hacemos y volvemos. Bueno, cuando terminamos las 6 disminuciones, cortamos hebra, tiramos. Vamos a sacar el marcador y vamos a enhebrar una aguja y vamos a cerrar ese pequeñito agujerito que queda con la aguja lanera. Vamos a tomar la hebra externa de los puntos que tenemos ahí. No se salteen ninguno. 3. 4. 5. Y el último acá, 6. Uy, ahora se me trabó. No les digo que hoy vengo. Ahí está, hoy vengo cargada. Bueno, meto la aguja por adentro, saco por un costadito y ahí ya me queda completamente cerrada la parte de atrás. Si quieren, hagan un nudito y la perdemos por adentro, como para asegurar la hebra. Cortamos y ya tenemos casi lista la cabecita. Ahora lo que vamos a trabajar es por esta hebra para justamente poder darle la forma como del casquito que tiene este mono. En vez de tejerlo separado, ya lo tejimos todo junto. Entonces lo que vamos a hacer, bueno, una cadenita, enganchamos la aguja. Y ahora vamos a empezar. Abajo, en la parte de abajo yo empiezo más que nada para que el nudito quede oculto. O sea, si no queda muy prolijo, después no se va a ver. Pueden empezar en la parte donde ustedes quieran. Y lo que vamos a ir haciendo son puntos bajos, un punto bajo en cada punto. Pero lo vamos a hacer así. Con la parte, digamos, la parte marrón del casco mirando hacia ustedes. Así no les queda del revés, digamos, después el tejido. Entonces, vamos tejiendo un punto bajo en cada punto de la hebra que nos quedó. Hasta llegar a la frente, donde vamos a hacer unas pequeñas diferencias. Bien, entonces van a venir tejiendo todos puntos bajos hasta la línea donde, digamos, en la línea interna del ojo. Bien,
Entonces ahí en el punto que sigue van a hacer una media vareta. En el punto que sigue van a hacer otra media vareta. En el punto que sigue van a hacer una vareta. En la que sigue van a hacer una vareta. En el que sigue van a hacer una media vareta. Y en el que sigue van a hacer una media vareta. Y así, y después siguen tejiendo puntos bajos hasta dar toda la vuelta. Bien, entonces esto nos va a ir dando una pequeña hondanada en la parte más que nada de la frente. Terminamos toda la vuelta con puntos bajos y vuelvo. Cuando llegamos a dar toda la vuelta unimos, estamos tejiendo en espiral y vamos a repetir exactamente lo mismo. Vamos a hacer un punto bajo en cada punto bajo. Y donde hicimos una media vareta vamos a hacer una media vareta, y donde hicimos una vareta vamos a hacer una vareta. Bien, entonces me voy tejiendo puntos bajos hasta llegar a la frente. Acá llegué a donde hice la primera vareta, entonces vamos a tomar hebra lazada, digamos, y hago una media vareta. Acá está la segunda media vareta, acá está la primera vareta, hago otra vareta. Acá está la otra vareta, hago otra vareta, después hago una media vareta y después hago la otra media vareta. Y después sigo tejiendo con puntos bajos hasta llegar a dar toda la vuelta. Bueno, y ahí entonces damos toda la vuelta, y cuando terminamos, como esta es la misma cabeza que vamos a usar en el modelo del amigurumi, del monito grande, como la cabeza que vamos a pegar en la manta de apego, es el mismo modelo. Entonces esto ya nos va a servir para cualquiera de los dos proyectos que querramos hacer. Lo que vamos a hacer, si lo van a utilizar para la manta de apego, cuando terminen de dar toda la vuelta, dejen hebra larga, que es con la que vamos a coser la cabeza a la manta y a los brazos. Si van a usarlo para el muñeco, no hace falta, porque después cosemos con la hebra del cuerpo. Bien, bueno, vamos a hacer las orejas ahora. Vamos a empezar con el color de la carita. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos. 1, 2, y luego vamos a hacer en la segunda vuelta 6 aumentos. Así que nos quedan 12. Hago eso y vuelvo. Bueno, la vuelta número 3 vamos a hacer un punto y un aumento. Un punto, todo en punto bajo, un punto, digamos, y un aumento. Así, entonces en total nos van a quedar 18 puntos. Esos 18 puntos los vamos a repetir de la vuelta 4 a la vuelta 7. Bien, vamos a hacer los 18 puntos sin aumentos ni disminuciones. Bueno, ya tenemos las 7 vueltas, y ahora vamos a hacer en la vuelta número 8 un punto y una disminución, un punto y una disminución, todo alrededor. Un punto, una disminución. Ahí se enganchó la hebra. Bueno, y cuando terminamos ya cerramos con punto deslizado y cortamos dejando hebra larga para coser.
Después los van a posicionar donde a ustedes más les guste. Yo generalmente los pongo a la altura de los ojitos, más o menos. Ahí ya aparece un oso, entonces siempre, generalmente los monitos se representan con las orejas a los costados. Ahí y ahí. Más o menos a 2 filas de lo que es el casco. Bien, para adentro. Entonces, las cosemos ahí y ya nos quedan las orejitas listas. Y ahora vamos a hacer el bracito. Bueno, y ahora vamos a hacer los bracitos. Vamos a empezar con un anillo mágico de 6 puntos. Y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. Esto ya lo sabemos hacer. Es muy simple. En la vuelta número 3 vamos a hacer 5 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Bien. Ahora, en la vuelta número 4, tomando solo la hebra trasera, vamos a hacer estos 14 puntos que nos quedaron. Y vamos a tejer un punto en cada punto. 2, 3, 4, así por toda la vuelta. Ahora vamos a hacer la vuelta número 5, vamos a tejer los 14 puntos tomando la hebra entera. Ahora en la vuelta número 6 vamos a disminuir lo que aumentamos, entonces vamos a hacer 5 puntos y una disminución, al revés de lo que hicimos antes. 1, 2, 3, 4, 5 y disminución. Quick. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Ahí nos quedaron 12 puntos. Relleno un poquito esa punta para que no pierda la forma, digamos. Un poquito, no mucho, pero sí como para que quede, que no se aplaste después, digamos. Ahora la vuelta que sigue, la vuelta siguiente vamos a hacer 4 puntos y una disminución. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y una disminución. Y ahí otra vez. 1, 2, 3, 4, una disminución.
y nos van a quedar 10 puntos. Y ahora vamos a hacer de la vuelta 8 a la 20 esos 10 puntos. Bien, derechitos, digamos, sin aumento ni disminuciones. Cuando los tengamos, vuelvo. Al llegar a la fila 20, lo que hacemos es aplanar el tejido y tomar el punto entero de un lado, el punto entero del otro, y vamos a cerrar con punto bajo. Bien, y cortamos hebra. Ya sea que vayan a hacer la manta de apego o el muñeco, estos bracitos para la versión del mono normal sirven perfectamente. Entonces, lo que hacemos después, yo ahora no lo voy a coser a la manta porque quiero sacar unas fotos que no llegué a sacar, pero les explico cómo se arma. Ay, mi gato quiere salir, un minuto. Entonces, perdón la interrupción, pero mi gato quería salir y salió en el video, obviamente. Bueno, una vez que tenemos los dos bracitos hechos, los vamos a coser así, uno a cada lado de la carita. Esto para la manta de apego, para el muñeco después lo vemos. Uno a cada lado de la cabecita, así. Y una vez que ya está listo, cosido eso, con la hebra que habíamos dejado en la cabeza, con esta, lo vamos a coser a la manta. Bien, entonces esto lo cosemos a uno de los ángulos, así, ahí, ¿se ve? No se ve bien acá en el video, pero por eso quiero armarlo y después sacarle fotos para que lo puedan ver bien. Bien, entonces ahí quedaría armada la manta con el monito. Una cosa que me parece que no les dije al momento de la manta, medio tarde se lo dije, pero bueno, más vale tarde que nunca. Cuando ustedes armen la manta, fíjense que yo estos dos los puse como panza para abajo, digamos mirando para allá, y estos dos los puse mirando para acá. Esto es porque el mono después nosotros lo agarramos así y entonces nos queda siempre uno de los monitos derechos. Bien, bueno, voy a tratar de incorporarle fotos, digamos, a esto para que ustedes después vean bien cómo queda armado, porque acá en cámara y desde arriba así no se ve bien, no me gusta. Pero bueno, en esta parte ya terminamos de hacer la cabecita, las orejas y los brazos, que van a ser el mismo para la manta y para el muñeco. Y en el próximo tutorial, que ya sería el último, vamos a terminar de armar el mono completo con su cuerpo, su cola, sus piernas y la panza. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Les dejo un beso grande y las espero en el próximo.